La iglesia es la esperanza del mundo. Cristo es la esperanza del mundo. Amén. Gloria a Dios. En unos minutitos hicimos un resumen, un repaso de lo que compartimos anoche. Ser iglesia, esposa de Cristo, esposa del Señor. La palabra allí en Efesios capítulo 5 nos habla de esto. Ya el pastor ha leído los versículos 26 y 27. Podemos leer un poquito antes, ya desde el versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Queridos hermanos, en esta sublime alegoría, el apóstol Pablo asemeja la relación de nuestro Señor, la relación de Cristo glorificado y su iglesia a un matrimonio. Cristo es el centro de la iglesia. Cristo es el centro de la escena, de la historia, y no la iglesia. Cristo le ha dado vida. Cristo la ha santificado, la ha lavado, la ha purificado, la ha preparado, la ha ataviado con el propósito de consumar esta unión santa y eterna. La iglesia, esposa de Cristo, sublime alegoría. Hermanos, sin Cristo la iglesia no tiene vida. Su destino eterno y glorioso se diluye en el vértigo de lo temporal y lo banal. Y Cristo volverá. La venida de Cristo está cerca. Maranata, el Señor viene pronto. El Señor volverá a buscar a su iglesia. Se ha producido la aceleración de los tiempos. Con todo lo que hemos vivido y hemos pasado, vamos camino a un nuevo orden mundial y las profecías se están cumpliendo. Y Cristo volverá a buscar a su iglesia. Cristo volverá a buscar a su pueblo. Y acá la palabra nos muestra dos características de la iglesia que el Señor va a buscar.
Dice la palabra, una iglesia sin manchas ni arrugas. Una iglesia sin manchas ni arrugas. Una iglesia limpia. Una iglesia santa. Una iglesia purificada. Una iglesia que hace las cosas correctas, que está a la altura de las circunstancias, que hace la voluntad de Dios. Una iglesia que no se deja llevar por la corriente de este mundo. Una iglesia que está despierta, una iglesia que está atenta, una iglesia que está viva, una iglesia que está sirviendo, que está amando a Dios y que está llevando el Evangelio. Porque tenemos la gran misión, tenemos la gran comisión, tenemos la gran tarea hasta lo último de la tierra. Vayan, prediquen, hagan discípulos, bautícenlos. La tarea de la iglesia, la gran comisión, a veces en algunos lugares es la gran omisión. El Señor volverá por esa iglesia sin manchas ni arrugas. Una iglesia que vive en santidad. Los miembros del cuerpo de Cristo que viven en santidad. Hermanos, vamos a tomar decisiones. Vamos a tomar decisiones y vamos a tomar el camino correcto, el camino que nos conduce a la presencia de Dios, a la eternidad. Vamos a ver una presentación de 1 minuto que nos habla de esto, de tomar decisiones más que nada para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, para todos. Que nos va a hacer pensar, nos va a hacer reflexionar y vamos a compartir también para que no sea tan monótono, sino que hayan algunas variantes también para usar la tecnología para ir interactuando y compartiendo. Si todo está bien, aquí van a estar compartiendo. En la vida siempre tendremos que escoger. Hay cosas que sabemos que son buenas y hay cosas que sabemos que son malas. Nos vamos a encontrar con sorpresas agradables y también con sorpresas desagradables. Nos vendrán muy buenas oportunidades y también cosas que no nos gustan aceptar. Tendremos que tomar decisiones. Hay días frescas y hay días torcidas. Yo sé que la rectitud trae muy buenas consecuencias. A esta edad no sabemos a dónde vamos. Quizás ni sabemos a dónde queremos ir. Pero yo sé que hay un Dios que me ama. Y mientras tanto, me pongo en sus manos y pido su voluntad en mi vida. Eso me da paz. Eso me da felicidad. Ponme en sus manos. Niños, jóvenes, adolescentes, vamos a tomar el camino recto, no el camino torcido. Y el pastor me pasaba una sugerencia para hablar de la iglesia como esposa de Cristo, un llamado a la santidad
un llamado a la integridad, un llamado a hacer lo correcto, a hacer la voluntad de Dios. Santidad no es seriedad. Santidad no es legalismo. Santidad no es religiosidad. Santidad no es vivir una vida de ermitaño. ¿Qué es la santidad? Es consagración, es dedicarnos, es apartarnos del mundo, apartarnos del pecado y consagrarnos a Dios. Esto está santificado, esto está apartado, esto está consagrado para un fin exclusivo. Así también nuestras vidas, queridos hermanos. Estamos en este mundo, pero no tenemos que seguir la corriente de este mundo. Somos llamados a ir en contra de la corriente. Somos llamados a marcar la diferencia. Somos llamados a tener principios, a tener valores, a estar lejos de este mundo caído y enfermo, a estar lejos del pecado, de lo malo y de esa influencia. No debemos alejarnos de la sociedad porque vivimos en sociedad, vivimos en comunidad, pero debemos tener principios, debemos tener valores y tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y somos llamados a vivir una vida de santidad, que es todo un proceso que dura toda la vida, esa santificación. Y esto no lo alcanzamos por nuestros esfuerzos, esto no lo alcanzamos por nuestros medios, sino que necesitamos al Espíritu de Dios, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos el obrar del Señor y corazones sensibles, corazones dispuestos, corazones receptivos a hacer lo correcto, a hacer la voluntad de Dios. La santidad no es cosa de domingos. La santidad es una cuestión de cada día, de todos los días de nuestra vida. Somos llamados a vivir en santidad. Dice la palabra en segunda de Corintios capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y una de las cosas que falta en este tiempo es temor de Dios. No hago referencia al miedo, sino al respeto, a la obediencia a Dios. Se ha perdido el temor de Dios. Y con las cosas de Dios, hermanos, no se juega. No se juega con la gracia de Dios. Necesitamos ese temor de Dios, ese respeto al Señor. Y debemos ir creciendo. Debemos ir madurando. Debemos ir avanzando. No podemos quedarnos con los pañales y la mamadera. Los pañales y la mamadera usan los bebés. No podemos ser bebés por décadas. Si alguien está en ese estado espiritual,
está enfermo, algo no está funcionando bien. Porque lo normal es que si hay salud, el bebé crece y el bebé va a dejar los pañales, el bebé va a dejar la mamadera, el bebé va a caminar. Y nos alegramos cuando nuestros hijos han crecido con salud y han pasado ese proceso y ese tiempo. Y también nos alegramos en la iglesia cuando hay crecimiento, cuando vamos dejando las cosas de bebés, las cosas de niños, las niñerías, y vamos avanzando y vamos creciendo y madurando. Dios es santo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Santo, santo, santo. Él es santo. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, nuestro Creador. Y Él espera adoración. Él espera nuestro corazón. Él espera nuestra vida. Y una de las cosas que Dios no tolera es la idolatría. No podemos servir a dos señores. No podemos amar a dos señores. Él es santo y Dios detesta la idolatría. Quizás el trabajo, quizás el dinero, quizás las posesiones. No tenemos imágenes como otros, pero tenemos quizás estos ídolos o estos dioses modernos a los cuales adoramos y servimos. Dios es santo y Dios no tolera la idolatría. Tenemos que mirar hacia adentro. La iglesia de Cristo tiene que mirar hacia adentro, a ver cómo estamos. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son los anhelos que tenemos como iglesia de Cristo? El santo, el sublime. Él nos ama. Él es misericordioso. Él es paciente. Él es lento para la ira, Él es grande en misericordia. Todo lo opuesto al diablo, todo lo opuesto al diablo y al pecado. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Aborrece lo malo que hacemos, pero Dios es amor. La naturaleza de Dios es el amor. Y amar es dar. Y eso es lo que Dios hizo. Dios entregó lo más valioso. Dios entregó lo más importante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es perfecto. Y Dios espera que nosotros vivamos en santidad, que busquemos su corazón,
que lo busquemos a Él, que haya comunión, que haya intimidad, que haya amistad con el Santo. Dice la palabra en el Salmo capítulo 93, versículo 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a tu matrimonio. La santidad conviene a tu familia. La santidad conviene a la iglesia de Cristo. El Señor viene por una iglesia sin mancha y arruga. El Señor viene por gente santa, por gente sana, por gente que tiene un corazón sensible, un corazón de carne y no un corazón de piedra. Dios anhela que vivamos en santidad. Hermanos queridos, dentro nuestro se está librando una batalla. Dentro nuestro se está librando una lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre, entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Tenemos que alimentar al nuevo hombre, tenemos que alimentar a esta nueva naturaleza, tenemos que alimentar al espíritu para que prevalezca, para que andemos en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Pero todos los días está esa lucha dentro de nosotros. Busquemos a Dios, busquemos el pan de vida. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios, de los consejos de Dios. Debemos tomar en cuenta el manual del fabricante, debemos tomar en cuenta la palabra para tener vida y para poder vivir en santidad. Hermanos, la venida de Cristo está cerca. El diablo sabe que le queda poco tiempo y sus espíritus y sus demonios se han levantado contra el pueblo de Dios, contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que debemos crucificar la carne con sus deseos y pasiones. Tenemos que morir a nuestra carne. Tenemos que morir a nuestros deseos para tener vida. Vida en el espíritu, vida espiritual, para que Él en nosotros, para que Él more, para que Él viva y para que Él nos dé victoria, para que Él nos dé gloria, para que Él nos dé la fuerza, para que Él nos dé la determinación, la plenitud, la llenura del Espíritu Santo para vivir en santidad. La santidad conviene a tu casa, la santidad conviene a tu vida. Es el camino. El Señor viene por esa iglesia, una iglesia sin manchas. Hermanos, tomemos en cuenta la palabra de Dios, tomemos en cuenta los mandamientos de Dios. Debemos apartarnos del pecado, debemos apartarnos de lo malo. Y también la palabra dice, huye de las pasiones juveniles. Hay cosas que hay que resistir,
que hay que rechazar. Y también hay otras cosas que hay que huir para no resbalar, para no caer, para no pecar. Lugares, personas, amigos. Huye de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor con aquellos que son limpios de corazón. Hermanos, cuando hay santidad, hay obediencia. Y en la obediencia a Dios hay bendición. Los cielos se abren cuando hay obediencia. Los cielos se cierran cuando hay desobediencia. No va a pasar nada en nuestras vidas, no va a pasar nada en la iglesia si hay desobediencia, si hay rebelión, si hay pecado, si hay cosas ocultas. Pero en la obediencia a Dios está la bendición. Vivamos bajo la bendición, vivamos bajo la aprobación de Dios. Hagamos lo correcto, cueste lo que cueste. Hermanos, no es fácil. Este sistema anticristiano, este sistema antidios, esta sociedad nos quiere arrastrar y nos quiere llevar a que todos estemos en la misma bolsa. Hermanos, a veces escuchamos esta frase: todo el mundo lo hace. Y la verdad es que no todo el mundo lo hace. Hay jóvenes, hay adolescentes, hay gente íntegra. Hay gente que ama a Dios. No crea esta mentira del diablo, no crea esto, no proclame esto, porque no todo el mundo lo hace. Hay gente santa, hay gente sana, hay gente que todavía tiene temor de Dios en nuestras iglesias, en nuestra sociedad. Gloria a Dios por eso. Y tenemos que bendecirlos. Tenemos que acompañarlos. Tenemos que orientarlos. Y tenemos que estar con esas nuevas generaciones que Dios está levantando. Tenemos que levantar a los que vienen detrás nuestro. Tenemos que ser padres espirituales. Tenemos que estar con nuestros hijos espirituales. Tenemos que bendecirlos. No todo el mundo lo hace. Vamos a ver otra presentación. Justamente habla un poquito de este tema, donde a veces los medios, donde a veces la gente, donde a veces nuestro entorno dice: si tengo que pagar todos los impuestos, tengo que cerrar.
muchas personas adquieren cosas de una forma inapropiada. Y lo que es peor, piensan, creo que nadie me vio. O simplemente, a nadie le importa. A veces dicen, yo me merezco lo mejor. Pero la excusa más común es, bueno, todo el mundo lo hace. Ciego en el alma, puse mi mano hacia él. Vivamos en santidad, vivamos en integridad. Tenemos que ir en contra de la corriente del mundo. No todo el mundo lo hace. Hay hombres y mujeres de fe, hay hombres y mujeres de Dios. Hay gente que ama a Dios y tiene temor de Dios. El Señor viene por esa iglesia. El Señor viene por la iglesia, esposa de Cristo, una iglesia sin manchas, dice la palabra. También una iglesia sin arrugas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa una iglesia sin arrugas? Hermanos queridos, las arrugas son el signo de la vejez. Son el signo del paso del tiempo. Y físicamente es algo inevitable. Es algo que nos pasa. Es algo que nos está pasando. Y les va a pasar también a los más jovencitos. El Señor viene, dice la palabra, por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Y la pregunta es, ¿la iglesia de Cristo puede envejecer? ¿No ha sido creada acaso para vivir por toda la eternidad? ¿La iglesia de Cristo puede envejecer? Claro que sí, hermanos. Porque las Escrituras aluden, las Escrituras nos muestran la necesidad de una renovación espiritual de cada cristiano y por ende también de una renovación de la iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Vamos a la palabra, hermanos. No se asuste. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Dice esta palabra: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, vamos envejeciendo. Eso es lo natural y eso ocurre. La parte física, el envase en el cual está el espíritu y el alma, la parte física va envejeciendo. Eso es una realidad. Pero luego la palabra dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, el hombre espiritual, no obstante, se renueva de día en día. La palabra nos habla de una renovación espiritual. Y cuando hablamos de renovación, estamos hablando de cambio. Estamos hablando de transformación. Estamos hablando de que la obra no está terminada en ustedes y en mí. Falta en ustedes, falta en mí. No alcanzamos la perfección. No alcancé la perfección. Hay cosas que debo cambiar.
Y renovación es cambio, renovación es transformación, apuntando a la perfección, apuntando a la santidad, apuntando a nuestro modelo, a nuestro Señor Jesucristo. Y necesitamos una renovación espiritual personal, y también lo necesita la iglesia. Hermanos queridos, tenemos que ingresar en el río de Dios en fe. Tenemos que ir por lo nuevo que Dios tiene para este tiempo final. Último mover de Dios, último gran avivamiento y venida de Cristo. Tenemos que ir por lo nuevo. Tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos que mirar hacia arriba. Tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón. Ser conscientes de esta posmodernidad, ser conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que renovar. Tenemos que pensar en nuestros niños. Tenemos que pensar en nuestros adolescentes. Tenemos que pensar en nuestros jóvenes. Y una iglesia arrugada es una iglesia envejecida. Es una iglesia que se ha quedado en el tiempo, que mira hacia atrás, que mira al pasado. Y hay que mirar hacia arriba y hacia adelante. Hay que mirar hacia el futuro. Hermanos, yo lucho con esto porque tengo una formación teológica estructurada. Pero si yo quiero que mis hijas, si yo quiero que mis generaciones amen a Dios y sirvan a Dios, yo tengo que buscar una renovación. Yo tengo que cambiar. Porque mi niñez es muy distinta a la niñez de ellas. Y yo quiero que mis familias y mis generaciones estén en el camino de Dios. Y no podemos trabajar, el mensaje no cambia. Participábamos de un encuentro en Paraguay acerca de la tarea de la radio. Ya en el 2008, ahí en San Bernardino, hablábamos mismo mensaje, pero nuevas estrategias. La iglesia tiene que renovarse, la iglesia debe tener una mente abierta, tiene que ser sensible, y tenemos que abrir nuestro corazón y pensar en los que vienen detrás nuestro. Ellos viven la vida de una manera muy distinta a la nuestra. ¿Me va entendiendo, hermano? No cierre su corazón. A mí me cuesta. Y Elisa me hace ver, ella es docente de nivel inicial, de grado, pastora. Ella se mueve en otro contexto. Yo estoy más en la burbuja, en el mundo de la iglesia. Y ella me hace ver un montón de cosas. Cómo vive la gente sin Dios. Y tenemos que renovarnos para tratar de alcanzar a los no alcanzados. Y tenemos que romper esas estructuras mentales a veces que nos limitan y no permiten que Dios obre, que Dios fluya. Y Dios tiene cosas grandes para ustedes. Amén. Dios tiene cosas grandes para ustedes. Acá hay un tremendo potencial. Reciba esta palabra. Crea esta palabra. Acá hay recursos humanos. Acá hay recursos económicos. Acá hay un tremendo potencial.
Y el Señor viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Una iglesia que se va a ir renovando, va a ir cambiando. Y va a ser consciente de que tenemos que alcanzar. Y tenemos que tratar de que nuestras generaciones sigan en el camino. ¿Me entiende, hermano? Cuando la palabra habla que el Señor viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Una iglesia arrugada es una iglesia que se ha quedado en el tiempo, que mira hacia atrás y no está mirando hacia adelante. Hermanos, tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos que creer y declarar que lo mejor está por venir, que lo mejor está viniendo para orar, que lo mejor está viniendo para la iglesia. Pero tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos que abrirnos al obrar y al mover de Dios. Tenemos que entrar al río de Dios. Nosotros, que la mayoría acá somos descendientes de europeos, nos cuesta horrores. Pues tenemos esa estructura. Hermanos, es más fácil hacer lo que hicimos siempre. Trabajamos muchísimo para que nuestras reuniones de jóvenes no sean un culto más. Es más fácil hacer la reunión de jóvenes tipo culto. Pero hacer cosas atractivas, hacer cosas distintas, a nosotros nos cuesta mucho trabajo, principalmente a Elisa, que trabaja muchísimo. Pero los jóvenes están viniendo, los adolescentes están viniendo. Está el culto del domingo, pero para los jóvenes, para los adolescentes, hay que tener otro programa, hay que tener otra temática, hay que tener gente preparada, hay que tener padres espirituales, gente que tenga el corazón abierto y sensible. Hermanos, el tiempo ha pasado. Espero que usted haya entendido. Esto no es en contra de nadie, hermanos. Esto es a favor de todos. Y el Señor vuelve por una iglesia gloriosa. El Señor viene por la esposa de Cristo. El Señor viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Iglesia querida, iglesia amada, tomemos en cuenta esta palabra y sigamos a Cristo, sigamos adelante y vamos a creer que lo mejor de Dios está viniendo para nosotros en este tiempo. Amén.